Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Estamos entonces en una serie que se llama Los 7 Espíritus de Dios. Los 7 Espíritus de Dios. Y en la primera charla explicábamos que dos varones, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, tuvieron una experiencia espiritual de ver el trono de Dios, de ver el cielo como era. Ese fue el profeta Ezequiel y el otro fue el apóstol Juan. Uno escribió el libro del profeta Ezequiel, el otro escribió el Apocalipsis. Y ambas representaciones fueron escritas miles de años de diferencia, cientos de años de diferencia. Y sabes, la descripción del cielo es la misma. La descripción del cielo, cada uno con su estilo, describiendo lo que estaban viendo en el espíritu, cada uno con su propio estilo literario, ¿verdad?, de explicar, pero cuando tú comparas la explicación de lo que vio el profeta y lo que vio el apóstol, son exactamente iguales. Y una parte muy impresionante es que en el trono de Dios, donde está la presencia de Dios, delante del trono había 7 lámparas encendidas, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que cada una de esas lámparas representaba uno de los 7 espíritus de Dios. Bueno, cuando leíamos en estas dos primeras charlas en el libro del profeta Isaías que estaba profetizado que el Mesías iba a tener 7 espíritus, y esos son los 7 espíritus de Dios. En realidad es un espíritu, solo está el espíritu de Dios, pero obra de 7 diferentes formas, o hace 7 diferentes obras en nuestras vidas. Y te voy a pedir que abras la Biblia ahí en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y sabes, la importancia de hacer el devocional todos los días. Fíjese que en este momento estoy leyendo el libro de Isaías en el devocional, y estas charlas surgieron porque haciendo el devocional llegué a este punto de Isaías capítulo 11 y me llamó tremendamente la atención esos espíritus de Dios que iban a actuar sobre el Señor Jesucristo. Entonces, en la Biblia de estudio vi que hacía una referencia al Apocalipsis, y entonces leí lo que decía el Apocalipsis y vi cómo se entrelazaban esos mensajes impresionante, de una forma impresionante, y de ahí salieron esta serie de 3 charlas. Y dice entonces Isaías 11:1, dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y posará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios lo pone con siete obras que hace sobre el Mesías, o que iba a hacer sobre el Señor Jesucristo. Pero estudiábamos en esa primera charla que nosotros, cuando somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. Y dice la palabra de Dios, el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros y vivifica nuestros cuerpos. Quiere decir que estas mismas 7 obras que fueron hechas sobre el Señor Jesucristo, que actuaron de forma poderosa sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahora también son 7 obras que deben actuar sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Son 7 obras del Espíritu que todo hijo e hija de Dios debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Y ahí vienen las 7 obras. En el versículo 2 dice, número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, de inteligencia.
Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Vimos ya nosotros los primeros 4. El espíritu de Jehová es el espíritu del Padre. También lo llama la Biblia como el espíritu de adopción. Y es una revelación que hace el Espíritu Santo en una persona para que sepa que es hijo de Dios. Nadie puede llamarle a Dios Padre si no le ha sido revelado por el Espíritu. Una persona que no conoce a Dios se refiere a Dios como Dios. Pero aquel que ha tenido la revelación del Espíritu puede orar y puede decir Padre. Pero aún más genuino, aún más cercano, cuando tú tienes esta revelación del parte del Espíritu Santo, que ese es el Espíritu del Padre, revelándote que tú eres su hijo, tú le puedes decir Abba Padre, como lo decía Jesucristo. Esa voz que se oyó cuando fue bautizado nuestro Señor y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, ese es el Espíritu del Padre, afirmando en ese momento al Señor Jesucristo, tú eres mi Hijo y eres amado. Y sabes, esa misma voz la podemos escuchar nosotros en ese mismo momento, cuando tú y yo somos bautizados y dejamos el hombre viejo atrás y quedamos sepultados nuestro hombre viejo y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu pone en nuestro corazón la revelación, pone el Espíritu en nosotros ese testimonio de que somos hechos hijos de Dios. Y no cualquier hijo. Tú escuchas la voz de Dios que te dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Sí, tú y yo somos los consentidos del Padre Celestial, hermano. Tú y yo somos hijos amados y es una revelación que te da Dios, que te da el Espíritu Santo. Cuando alguien se sabe con certeza y con fe, hijo de Dios, se comporta totalmente distinto. Sabe que tiene eternidad, sabe que un padre está al lado de él y lo defiende, no tiene temor. Es una experiencia impresionante saberse hijo de Dios. No solamente saber que la Biblia dice, sino tener el discernimiento del Espíritu, de creerme fielmente hijo de Dios. Eso hace una diferencia impresionante. Después vimos un bloque de 3 obras del Espíritu. Espíritu de sabiduría, de inteligencia y de consejo. La sabiduría es cuando tú lees la Biblia y puedes tener la correcta interpretación de los principios espirituales para aplicarlos en tu propia vida y familia. Es una sabiduría divina. Dice la palabra de Dios que Dios hace sabio al sencillo. Yo les ponía como ejemplo un varón que vino a hablar conmigo porque estaba por casarse su hija con un muchacho y él tenía ciertas dudas y era un señor que no había estudiado, había tenido por cuestiones de la economía de su casa que trabajar desde muy niño y no pudo estudiar. Y sin embargo, la forma en la que estructuraba sus pensamientos, en la forma en la que me hablaba, en la forma que me exponía sus dudas, era de una persona sabia. ¿Quién le dio esa sabiduría si no fue a la escuela? Se la dio el Espíritu Santo de Dios a través de su lectura bíblica y a través de esa llenura que se impregnaba de la sabiduría de Dios. Y era un varón sabio, porque Dios hace sabio al sencillo en el nombre de Jesús. Inclusive te voy a decir algo, hay veces que el mucho crecimiento académico es un estorbo. En lugar de ser una bendición, no te estoy diciendo, no, ya ves papá, sácame de la primaria. No, sí ve a la escuela, pero que no te estorbe, hermano. Que no te estorbe lo académico para creer en Dios, para empaparte de la sabiduría de Dios, que es 10 veces, 100 veces, 1000 veces mayor que la sabiduría humana. Que en ningún momento un concepto filosófico te vaya a hacer tropezar para creer las verdades espirituales que son eternas. Que ningún consejo filosófico de un maestro o una duda que escuches por estar estudiando muy profundamente filosofías humanas te vayan a hacer tropezar en tu fe y vayas a terminar extraviado igual que cualquiera de los demás hombres.
Ese es el espíritu de sabiduría. El espíritu de inteligencia es un milagro de Dios. Es cuando Dios te da ideas sobrenaturales. Hay veces que la gente te dice, wow, qué inteligente eres. No es que yo sea inteligente, es que cuando nosotros en Cristo Jesús echamos fuera el pecado, empieza a haber en nosotros una claridad de pensamientos. En lugar de estar pensando cómo escondo mi celular para que mi esposa no se dé cuenta de que estoy en adulterio, ya no tienes esa preocupación. Y tu mente se puede ocupar de otras cosas, como de escuchar a Dios. Y entonces empiezan a ocurrir ideas que son increíbles, que la gente dice, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo es que se te ocurrió eso? Eso es maravilloso. Sí, esa fue una idea genial. Bueno, son ideas dadas por el Espíritu de Dios. Y tenemos que mantener nuestros pies bien en el suelo. Porque las cosas que Dios te va a decir funcionan y funcionan muy bien, como la sección amarilla, hermano. Es un chiste de alguien de hace 50 años, ¿verdad? Sí. Los jóvenes dijeron, ¿qué es eso de la sección amarilla? Un consejo que te va a dar Dios. Imagínate que Dios te dé dirección. Y esa es una dirección para todas las áreas de tu vida, Señor. En el negocio necesito tu dirección, ayúdame, Señor. Se te ocurran ideas, una claridad de pensamientos impresionante, pero proviene de Dios. Dale la gloria a Dios. Y hablábamos también del espíritu de consejo. El espíritu de consejo es cuando Dios te da la oportunidad de que la sabiduría y la inteligencia que te ha dado la puedas compartir con otra persona en necesidad. A lo mejor alguien que está recibiendo a Cristo al principio necesita cierto consejo. Y hablamos de que hay ciertas reglas para esos consejos. Hay que tener mucho cuidado de no hablar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Es peligroso decir, Dios dice, aguas, hermano, aguas. Esas son palabras muy profundas que tienes que meditar antes de decirlas, porque te puedes estar atando con los dichos de tu boca. Y no quiero en ningún momento meter ningún tipo de temor, sino tener reverencia de que el lugar que pisamos es santo y nunca manipular a nadie en nombre de Dios, porque eso son las religiones, hermano, manipulación en nombre de Dios, quitarle el dinero a la gente en nombre de Dios. Eso es un pecado tremendo, hermano, eso es un pecado horrible. ¿Sí? Utilizar la fe para manipular a una persona, eso es algo tremendo, eso es algo que se van a enfrentar con el Dios vivo cuando les llamen a dar cuentas delante del Señor a los que tal cosa hacen. Y el día de hoy vamos a ver los últimos tres espíritus o los últimos tres obras del Espíritu Santo, y es espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Y vas a aprender cosas increíbles, impresionantes. Vamos a estudiar los últimos tres. Y voy a unir el espíritu de poder y de conocimiento porque estos dos engloban lo que es el don espiritual, el don del Espíritu. Y quiero pedirte, yo sé que a veces esto se pone complicado, pero créanme que voy a hacer todo mi esfuerzo para que estas cosas espirituales que a veces son difíciles, que el Señor nos ayude a que las podamos discernir de una manera fácil y aplicarlas en nuestras vidas. Así que te voy a pedir de favor que abras la Biblia en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Entonces voy a juntar dos, espíritu de poder y espíritu de conocimiento, que son el 5 y el 6. Espíritu de poder y conocimiento, y lo vamos a explicar a través de los dones del Espíritu, que es una obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron la clase Espíritu Santo en su escuela bíblica? ¿Quién ya la tomó? A ver, levante su mano. Súper bien. Súper bien, lo vas a entender más fácil. Y si tú no estás tomando tus clases bíblicas, hermano, son gratis, pero sí tienen un costo. El costo es tu disciplina, que una hora por semana te puede hacer sumamente sabio. Así que si no estás en la escuela bíblica, es una app espectacular, impresionante, ¿sí? Y de esa manera, a cualquier hora durante la semana puedes ver tu clase. Y una de las clases que es Espíritu Santo, hablamos de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Es una clase que cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén?
te hace entender lo que son los misterios del Espíritu Santo de Dios. Yo aquí te voy a hablar solamente por 40 minutos, pero ahí vas a tener 12 clases de 1 hora donde vas a ver cada uno de estos dones del Espíritu explicados a la perfección. Así que toma tus clases de Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. A ver si saben ustedes, de los que tomaron la clase, ¿cuántos ministerios hay? 5. ¿Quién dijo 5? Muy bien. ¿Cuáles son? A ver si ya te ganaste el premio mayor. ¡Guau! El aplauso al hermano, sí se lo sabe. Muy bien. Evangelistas, maestros, profetas, pastores y apóstoles. Son los 5 ministerios. Ahí dice, hay diversidad de ministerios, son 5, pero el Señor es el mismo. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Las operaciones son los servicios que da la iglesia. Por ejemplo, el servicio de decanes es una de las operaciones que dice aquí la palabra de Dios. Hay el servicio de consolidación y de verificación que atienden a los hermanos que vienen por primera vez y están con ellos para resolver cualquier duda que tengan. Esa es una de las operaciones que dice aquí la palabra de Dios. Y después dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y si tú lees todo este capítulo, es para provecho de la iglesia. Dios te da un don espiritual, no para que nosotros nos luzcamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a suponer que a una persona Dios le da el don de sanidades. ¿Tú crees que es para que ande luciéndose? No, es para provecho de la iglesia, que si alguien está enfermo, esa persona ore por ella y se sane en el nombre del Señor Jesucristo. Es para provecho de la iglesia, no es para provecho personal, es para provecho de todos nosotros. Y Dios reparte, dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, porque a este dada espíritu de, fíjate lo que dice, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimientos de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios reparte en particular como Él quiere para provecho de la iglesia. Y entonces son nueve dones del Espíritu. Eso se ve en la clase, no lo voy a estudiar aquí. Pero es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, don de fe, sanidades y milagros, profecías, lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones del Espíritu. Y estamos ahorita viendo que hay 2 dentro de los 7 espíritus de Dios, hay uno que se llama el espíritu de poder. Y está muy relacionado con esto que estamos viendo, sobre todo con 3 de ellos: fe, sanidades y milagros. Fe, sanidades y milagros. El espíritu de poder actuó en el Señor Jesucristo y ahora actúa en nosotros. Y tú y yo vimos el Señor Jesucristo haciendo cosas impresionantes. Como por ejemplo, un ciego de nacimiento que fue y oró el Señor por él y recibió la vista. Como una persona que estaba enterrando a su hijo y el Señor Jesucristo oró y la persona resucitó de los muertos. Eso es un don de poder. Puede ser fe, milagros o sanidades. Y es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y sabes, la fe de las personas empieza por el escuchar la palabra de Dios, pero se va a afianzar cuando la demostración del poder del Espíritu Santo de Dios se manifieste en su vida. Nunca vuelves a ser igual cuando te toca ver un milagro. Y
yo le doy gracias a Dios por el ministerio de Camino, porque a mí me toca ver milagros muy seguidos, mientras que a una persona, por ejemplo, le puede tocar ver un milagro en su vida, pues una vez cada 6 meses o cada 8 meses. A mí me toca ver milagros como estoy entre todos ustedes y me dan los testimonios, prácticamente veo un milagro cada 2 o 3 días. Milagros espectaculares, cosas que yo junto a mi familia para contarles la maravilla que Dios está haciendo, cosas impresionantes, ¿sí? Les voy a platicar algunos, ¿sí? Una señora enferma de cáncer y no tenía dinero y no tenía seguro, ¿sí? Y la familia, desesperados, empiezan a orar: Señor, haz un milagro. Señor, haz un milagro. Señor, haz un milagro. Bueno, no te puedo yo explicar qué pasó, pero una aseguradora la toma totalmente gratis. Le dicen: señora, además usted no tiene transporte. No, mandan un carrito por ella a su casa para traerla a su tratamiento. La traen a su tratamiento en el hospital y luego la regresan a su casa. Haz de cuenta que es Donald Trump. ¿Quién hace eso, hermano? Solamente Dios. ¿Cómo puedes explicar ese milagro? ¿Cómo puedes explicar que se hayan abierto esas puertas de esa manera tan maravillosa sobre la vida de una persona, para que sin recursos esté teniendo la mejor atención médica que existe? Y no solamente eso, tocó el corazón Dios de esas personas que hasta mandan por ella con un camioncito para llevarla y luego regresarla a su casa. Es impresionante, eso me lo contaron ayer, hermano. Ayer. Yo digo, ¿cómo es? Qué impresionante es nuestro Dios. Qué impresionante es nuestro Dios. Y Señor, no tengo recursos para mi tratamiento. No te preocupes, yo sí. Eso se lo está pagando el Señor. Se lo está pagando el Señor. Un hermano que por cierto está sentado el día de hoy aquí, y lo saludé antes de entrar. ¿Sí? Por respeto no voy a decir quién es, pero su hijita, él estaba en la cárcel por un delito que sí había cometido y tenía una condena bastante larga. Y la niñita, jovencita, como de 7 años, se acercaba conmigo y me decía: pastor, ¿puede orar por mi papá para que salga de la cárcel? Y aquí estamos hablando del don de poder, y no era el poder, sí, en mí, era un don de fe en una niña de 7 años. Que tenía la fe de creer que si orábamos su papá iba a salir de la cárcel, aunque tenía una condena larguísima. Y ella venía y decía: por favor, ¿podemos orar? Y orábamos y yo veía su rostro con una sonrisa y decía: mi papá va a salir de la cárcel, y se iba corriendo. 2 semanas después venía: pastor, ¿puede orar por mi papá? Orábamos por su papá y así estuvo varias semanas, varios meses. Y orábamos por ella. Y oraba ella con una fe y con una convicción. Y ella declaraba con su boca: mi papá va a salir de la cárcel y va a estar en mi casa. Mi papá va a llegar a mi casa. Bueno, un día estaba yo predicando, hice el llamado y empezaron a pasar. Y venía la niña de la mano de un señor. Y cuando sube acá me dice: mi papá. Al final me lo trajeron a presentar y le pregunté: oye, pero me habían dicho que tú tenías una condena larga, ¿qué pasó? No sabemos, pastor. Dice: me llamaron, me vocearon y me dijeron: usted queda en libertad. Todavía no sé qué pasó, pero aquí estoy. Me dieron unos papeles donde me absolvían por completo. No sé qué pasó, no sabemos, simplemente sucedió. ¿Sí? Es una orden divina de Dios.
Sí, donde el don de fe, donde el espíritu de poder en una niña de 7 años, Dios le agradó y dijo, ella tiene fe, así que voy a hacer lo que me pidió. Y no hay ningún designio, no hay nadie que pueda parar la voluntad del Padre Celestial. Si Él dice, ese señor sale de la cárcel, ese señor sale de la cárcel y punto. Es el espíritu de poder que actuó en el Señor Jesucristo a través de fe, sanidades y milagros. Sí, te voy a platicar uno último. Cuando recién empezaba la iglesia, éramos como 60. Habíamos empezado 7 y ya habíamos crecido, éramos como 60. Y Dios puso en nuestro corazón hacer un evento evangelístico y estábamos en lo que ahora es el ministerio de niños. Allí se hacían las reuniones. Y entonces teníamos más o menos como unas 70 sillas, entonces quedaban como 10 vacías en cada reunión. Y en este evento evangelístico Dios puso en mi corazón así una fe impresionante. Y le dije al pastor, tenemos que llenar de sillas. Y todavía Dios me puso así, y ya se compraron esas sillas, pero yo sentía del Señor que iba a haber una cosa espectacular. Era una cuestión de fe, no era algo que se pudiera ver, porque en el salón había 60 personas. Pero íbamos a hacer un evento evangelístico, iba a venir a predicar un pastor invitado y íbamos a todos a invitar un nuevo. Y entonces le dije, pastor, quiero pedir algo, quiero que se tire uno de los muros. Había un muro divisorio que dividía el hall con y no era un muro de carga, era simplemente un muro de tabla roca, pero hacía una división. Y le decía, quiero que este se tire, pastor, porque yo estoy seguro que se va a llenar y quiero que compremos sillas nuevas para llenarlo hasta el final. Sacamos las cuentas y para llenarlo hasta el final se necesitaban 800 sillas y éramos 60, hermano. Y me dijo el pastor, oye, pues, o sea, sinceramente, yo creo que con que llenemos de sillas es suficiente. Y le decía, pastor, tengo la convicción de Dios de que algo va a suceder. Y me dijo, si tienes la convicción, hazlo. Y unos hermanos de la iglesia que se dedicaban a la construcción, les pedí que si nos ayudaban, y entre todos ahí estuvimos, se tiraron esos muros, sí, se pusieron unas luces para que llegara hasta atrás y pusimos las sillas. El pastor nos ayudó y pudimos comprar las sillas y pusimos las sillas hasta atrás. Bueno, esa ocasión me tocó a mí ir manejando, ir a traer al pastor al hotel donde estaba, y fui manejando y cuando salí había 60 personas. Y todas las sillas estaban vacías. Y yo dije, no puede ser, pero en el nombre de Jesús. Fui al hotel que estaba ahí en el viaducto y regresamos. Y cuando regresamos, entró primero el pastor así y después atrás entré yo y estaba completamente lleno y había personas paradas, hermano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese mes... Esa es una palabra de fe, es una demostración de poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Ese mes, la asistencia promedio de camino pasó de 60 personas a 1,000 personas en un mes. En un mes. Ese es un milagro, es una demostración de poder. Ese es el espíritu del poder que estamos hablando. Y la segunda parte es el espíritu de conocimiento que viene allí. Es el número 6. Y es distinto a lo que es sabiduría, inteligencia y consejo, porque esto es algo que es una revelación espiritual. Dentro de los dones está el don de ciencia, está el don de discernimiento de espíritus, está el don de profecía. Y esos son los dones de conocimiento. Una forma donde tú puedes ver esto es cuando el Señor Jesucristo, actuando el Espíritu Santo en él, se acercó con la mujer samaritana y platicando con ella, le dice, ve y trae a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y le dijo el Señor, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Y la mujer, ¿quién te dijo todo eso sobre mí? Ese es el espíritu de conocimiento, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia.
Sí, hay veces, hermano, que uno siente como una cierta intuición, por ejemplo, en la educación de sus hijos, estando en Cristo, te estoy diciendo, estando en Cristo. Algo no me gusta con esta persona con la que se está juntando mi hijo. Tú dices, ¿quién te lo dijo? Y empiezas a intervenir ahí, empiezas a ver y te das cuenta que era una situación que iba a desviar a tus hijos y fue una revelación de parte de Dios. Es algo impresionante. Otra en la Biblia donde sucedía esto, estaban los ejércitos extranjeros tratando de destruir Israel y ponían una emboscada por donde iban a pasar y entonces el profeta Elías les decía, no pasen por ahí, porque hay una emboscada, vengan por acá atrás y los llegan por atrás. Y pasaban por atrás y acababan con todos. Y luego les decía, no vayan por ese camino porque hay 2 ejércitos a los lados que los van a acabar, vayan por el otro camino. Y entonces el rey contrario agarró a todos y dijo, a ver, aquí hay un soplón, aquí hay un traidor. Porque ¿cómo es posible que todo lo que preparamos no nos sale? ¿Cómo es posible que todo lo que ellos se enteran antes, aquí dentro de nosotros hay un soplón y ahorita va a salir? Y levanta la mano una persona y dice, oiga, rey, es que no es que haya un soplón, es que ellos tienen al profeta Elías y Dios le dice todo lo que usted dice, aún en lo más secreto. ¿De acuerdo? Eso es la palabra de ciencia, esa es la palabra que dice aquí. Un espíritu de conocimiento. Son cosas milagrosas, hermanos, son cosas milagrosas. Y sabes una cosa, hasta llegará un momento en que Dios te permitirá experimentar estas cosas de a poco y verás la gloria de Dios de una manera maravillosa. De una manera maravillosa, a tal grado de que nuestra fe no va a estar basada solamente en lo que leemos y estudiamos, sino también en lo que vemos en el nombre de Jesús. Y nadie te va a poder decir a ti que Dios no existe, porque tú vas a haber visto su maravillosa mano de poder y de conocimiento sobre tu vida. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y le damos gracias a Dios. Y le voy a pedir a mi hermana Amanda, que está en el piano, si me acompaña aquí al frente, porque vamos a terminar con el último. El último de ellos es el espíritu de temor de Dios. Y aquí quiero tomar unos minutos para explicar esto. Este último, así como el primero, era una revelación de Dios hacia su paternidad hacia nosotros. Este también es una revelación en sentido a nuestra relación con Dios. Y es en sentido a cómo es que nuestro corazón le debe de agradar a Él. Es como la reciprocidad. Es el Espíritu Santo enseñándote reciprocidad a lo recibido por Dios. Y la palabra de Dios dice, y anótalo este versículo, en 2 Corintios 7:1, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este se llama espíritu de temor de Dios. Bueno, esto que te voy a explicar, tuve la bendición de Dios de que el pastor Marco Barrientos me lo explicó a mí. Y tenemos que darnos cuenta que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y que antes el pueblo judío vivía bajo la ley. Y que nosotros ahora estamos en la gracia, bajo la gracia del Señor. Y el temor de Dios sufre un cambio, una perspectiva completamente distinta a lo que era en la ley, a lo que ahora es en la libertad que es en Cristo Jesús. Sigue existiendo, como podemos leer aquí, dice, perfecciona la santidad en el temor de Dios. Es decir, en el Nuevo Testamento y bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, también existe el temor de Dios. Pero es una perspectiva completamente distinta. Es una perspectiva de relación entre un padre y un hijo, no entre una persona y un Dios. Mientras en el Antiguo Testamento
la relación dominante con Dios era, y la relación con la religión era algo que era de fuera hacia adentro. Y Israel entonces vivía en una cultura de control externo. Se les enseñaba, si pecas, va a haber un castigo. Si tú pecas, te va a dar lepra. Si tú pecas, vas a ser apedreado. Era un sistema de gobierno externo en que la relación con Dios funcionaba en base a la intimidación, en donde había tremendas bendiciones a la obediencia, pero había castigos a la desobediencia como plagas, exilio, muerte. Y esa creencia llevó a las personas a comportarse de una manera por el temor a ser castigados o por el temor a perder la bendición de Dios. Y eso era el temor de Dios en el Antiguo Testamento o en la ley. Temor al castigo, temor a perder el favor y la bendición de Dios. Pero sucede que el Señor Jesucristo muere en la cruz por nosotros y hace un nuevo pacto, en el cual el castigo de nuestra rebelión cayó sobre Él. Entonces, si el castigo de mis pecados ya cayó sobre Jesucristo, ¿cómo puedo yo tener miedo al castigo si ya no hay castigo? Si el castigo ya fue dado a una persona que es el Señor Jesús, ya recibió el castigo de mi rebelión. Entonces el temor de Dios tiene que ser visto de una manera distinta. El temor de Dios bajo la gracia es distinta. Y sabes, cuando nosotros enseñamos la Biblia o cuando nosotros gobernamos nuestra casa a través de la religiosidad del pasado, entonces podemos nosotros ponernos como castigadores. Y muchas veces las religiones y los líderes religiosos se vuelven castigadores del pecado. Y lo que sucede es que la gente por miedo al castigo, va a ocultar su pecado, va a ocultar sus fallas por temor al castigo. Y hay una relación totalmente distante de una persona que solamente está buscando un escrutinio de a ver quién se equivoca para que caiga un castigo, y una persona que lo único que quiere es esconder todos sus errores para que nadie se dé cuenta y no vaya a caer sobre ellos el castigo. Es una vida de puras apariencias. Y eso fue lo que fue la ley. La ley, dice la palabra de Dios, que no logró en nosotros cambios eternos. Lo que para la ley fue imposible, para la gracia y el amor sí fue posible. Entonces, ¿qué es el temor de Dios en Cristo Jesús, en esta nueva vida en Cristo? El temor de Dios ya no es un temor al castigo. El temor de Dios es cuando he desarrollado una cercanía tan hermosa con Dios, he desarrollado un corazón tan cercano al de Dios, que el más grande de mis temores es pasar siquiera un minuto separado de mi Dios. El más grande de mis temores es tener que vivir mi vida sin la dirección y sin el amor de mi Padre. Cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní y había gotas de sangre, podríamos nosotros pensar, ¿a qué le estaba teniendo temor el Señor? ¿Será que el Señor le tenía miedo a los látigos o a la corona de espinas o a la lanza o a los clavos? ¿Qué estaría pensando el Señor? ¿Sabes? La angustia que sentía Jesús es que en el instante en que el pecado de todos nosotros fuera cargado
se hiciera responsable por pecados que no cometió y fueran cargados sobre él, él se iba a separar de Dios, del Padre, por un tiempo, porque iba a tener el pecado de la humanidad sobre él. Y eso es lo que le angustiaba. Y esa misma angustia deberíamos y debemos de sentir nosotros. Y eso es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ya no es un temor al castigo, porque tú y yo sabemos que el castigo de nuestra rebelión lo llevó ya Jesucristo. Ya no es un temor a perder el favor de Dios, porque tú y yo sabemos que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me deje de amar. Ni el más vergonzoso de los pecados va a lograr que Dios me deje de amar. Y por supuesto que Dios nos advierte de no caer en esos pecados, porque los pecados traen consecuencias a nuestras vidas. Sí, embarra uno la vida ahí en esos vicios y en esos pecados. Y Dios te advierte. Pero no te va a dejar de amar jamás Dios. Ya no tienes ese temor. El Espíritu del Padre te hizo revelarte en tu corazón que el castigo de tu rebelión ya fue sobre Jesús y que ya no hay más castigo. Entonces, ¿por cómo perfecciono la santidad? La santidad se perfecciona en el amor. Ya no voy a estar en santidad por miedo a un castigo, sino voy a estar en santidad por amor al que me liberó de ese castigo, por amor al que llevó mis cargas en la cruz, por amor al que se hizo nada para dármelo todo. El temor de Dios, entonces, es un temor a separarme de Dios. No quiero que nada, ningún pecado, ningún error me separe. Y ¿sabes? Esto no te lleva a ocultar tus errores, porque también sabes que Dios lo sabe todo. Cuando cometes un error, te lleva a correr a su presencia y decirle: papi, perdóname, me equivoqué, pero no quiero que nadie ni nada me separe de tu amor. Ya no es un miedo que te hace ocultar tus errores y vivir una vida de apariencias religiosas, sino es una vida transparente delante de Dios, que le dice: Señor, sabes lo que me cuesta esto, pero también sabes lo que te amo, Señor. Ayúdame en mi debilidad. El temor de Dios en el amor de Cristo es otra cosa, es otro nivel de intimidad con Dios. Y te quiero leer que esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que pasaría. Ayúdame a abrir tu Biblia en Jeremías 31. Jeremías 31, para que no se nos olvide. Dice, he aquí, ya lo tienen, Jeremías 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¡Wow! El nuevo pacto en la sangre de Cristo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Y fíjate que lo va a explicar. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El Señor profetizó el nuevo pacto en la sangre de Cristo,
El Señor nos advirtió desde tiempos antiguos que vendría un tiempo en que no habría un temor al castigo, sino que los que nos mantendría en santidad sería el amor. Y el temor no logró cambios eternos, el amor sí lo logró. El temor no logró cambios eternos, el temor al castigo, el temor a perder las bendiciones. La ley no logró cambios eternos, pero el amor de Cristo nos conquistó. El amor de Cristo te llevó a decir, lo dejo todo por seguir a ese varón, ese hombre de Dios tan increíble, ese Salvador tan impresionante. Termino diciéndote, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera un castigo, dice así la Nueva Versión Internacional. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿A poco no tiene ya un entendimiento completamente distinto? En esta nueva relación con Dios, ya no hay temor. No, Él es mi papi. ¿Cómo le voy a tener miedo? No, mi miedo es a desagradarle. Mi miedo es a que haga yo algo que me separe de este amor tan grande que tengo por Él. Es un temor de Dios completamente distinto. Está basado en el amor, no en esconder mis pecados, sino al contrario. Si cometo un error, corro delante de Él y le digo, Padre, perdóname. Yo sé que tú eres perdonador. No quiero que nada estorbe mi relación contigo. Es maravillosa la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ya no tenemos temor al castigo, porque el castigo de nuestra rebelión cayó sobre Jesucristo. Ya no tenemos temor a que se nos quiten las bendiciones, porque sabemos que no hay forma, ni en el peor de tus rebeliones, hay forma que Dios te deje de amar y que deje de suspirar de amor por ti. No hay forma, no hay nada que pueda lograr eso. Y cuando te convences de eso, tu corazón, como Él te amó primero, le regresa un amor eterno, inamovible, que perfecciona la santidad en el amor. Espero con todo mi corazón que este tema haya quedado muy claro. El temor de Dios bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dale un aplauso a nuestro Señor. Y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Te damos tantas gracias, Dios, porque nuestra relación contigo, Señor, ya no es una relación en la ley, una relación basada en el temor, una relación, Señor, religiosa, Padre, en la que creo que tengo que hacer algo para ganarme tu favor y que, como eres castigador, tengo que ocultar mis errores y esconderlos, Señor. Y lo único que hizo, Señor, es vidas en apariencias, vidas de mentira. Pero en la nueva vida en Cristo Jesús, Señor, hay una transparencia, Padre, absoluta. Conozco tu corazón y tú también conoces el mío. Y lo que nos une no es el temor, porque en la realidad el temor más bien nos separaba. Lo que nos une es el amor. Y si hoy yo te puedo amar es porque tú me amaste primero. Y en este amor no hay temor, Señor, porque el perfecto amor de Dios echó fuera temor. Ya no estoy esperando un castigo, Señor. Ahora lo que perfecciona mi santidad es el amor tan grande que te tengo, Señor. Y lo que fue imposible para la ley,
lo logró la gracia. Cambios eternos, Señor, cambios eternos, cambios de corazón, nuevo nacimiento, Señor, donde las cosas viejas pasaron, donde, Señor, el pecado ya no es una lucha, Señor, sino me acerco a ti en una unidad, en un amor genuino, Señor, donde tú pones tu fortaleza, tu poder, Señor, en nuestras vidas para establecer tu reino, Padre. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo que antes del reino de los cielos, el más grande de todos era Juan el Bautista, pero aún él era más pequeño que aún el más pequeño en el reino, porque esta experiencia de vivir, Señor, en la libertad de Cristo Jesús, esta libertad que hay en el nuevo pacto en la sangre, Señor, es lo más maravilloso, Padre. Es una libertad en Cristo Jesús que nos perfecciona en el amor y nos perfecciona en la santidad, Señor, pero ya no por miedo a un castigo, sino por un genuino respeto y amor a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio libertad en el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, hoy leíamos acerca del espíritu de poder y de ciencia, Padre, el espíritu de conocimiento. Hoy queremos pedirte, Padre, que tú repartas esos dones como tú quieras repartirlos en la iglesia, Señor, para beneficio de todos, Padre. No es para en ningún momento ninguno de nosotros, Señor, se sienta superior porque recibe un don, sino al contrario, es para ponerlo al servicio de los demás. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Padre, pon en nosotros ese Espíritu, Señor, de sanidades, ese Espíritu de poder, Señor, de fe y de hacer milagros, Padre. Milagros increíbles como oración por una jovencita que se fue de su casa y que regresa, Señor, transformada. Oraciones contestadas, ese es el poder de Dios, Señor. Matrimonios que estaban, Señor, deshechos, separados, y que tú haces milagros increíbles, Señor, milagros increíbles, impresionantes, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por tu poder, te damos infinitas gracias, Señor, por tu majestad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú eres ese Dios todopoderoso, Señor, que vas en nuestra barca y que cuando se levanta la tempestad, con tu voz poderosa, Señor, tú calmas, Señor, toda tempestad, y los vientos y los mares te obedecen, Padre. Tú eres Dios poderoso que hablas sanidades y se hacen, que abres las puertas de las cárceles, Señor, que vuelves en sí, Padre, a las personas que están lejos de ti, y queremos que se manifieste ese poder en medio de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si hay alguna petición, alguna puerta que tú necesites que Dios abra, levanta ahí tus manos. Quizá es una petición de trabajo o familiar o de salud, o una situación que quieres hablar con Dios acerca de un juicio injusto o una decisión que debes de tomar. Dile: Señor, dame tu sabiduría, Padre. Dame, Señor, tu inteligencia, Señor, dame ese espíritu de consejo, dame ese espíritu de poder, Señor, dame ese espíritu de conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en mí guiándome para que verdaderamente sea yo un hijo, una hija de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Guía mis pasos, Padre. Porque lo que más anhelo, Señor, es agradarte en todo lo que hago, Señor. Andar en tus caminos siempre agradándote, Señor. Caminar contigo, así como dice la Biblia que Enoc caminó contigo, Señor. O como dice la Biblia que Abraham era tu amigo, Señor. Bendito Padre, yo quiero ser como ellos, agradándote, que estés cerca mi corazón del tuyo, Padre. Revélame, Señor, que soy tu hijo. Revélame, Señor, la obra de la cruz, Espíritu Santo, la obra de redención de la sangre de Cristo. Revélame, Señor, que el castigo de mi rebelión ya lo recibiste tú y que no hay más castigo, Señor. Revélame, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que me amas y que yo te amo en respuesta a ese amor, Señor. Y haz, Señor, de mí, Padre, un varón, una mujer, dígale, hermana,
que esté cerca de ti, Señor, bajo este nuevo pacto en la sangre de Jesús, bajo el pacto del amor y no del temor, Señor, porque tu perfecto amor echa fuera temor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor.